embolias son chiquitas, entonces se absorben y desaparecen sin causar ninguna alteración, o puede ser no puede llevar a una pulmonar, no estamos hablando de la esclerosis, estamos hablando de la esclerosis pulmonar. Como verán, las consecuencias en el pulmón son seis y están descritas ahí. Con eso terminaríamos lo que son los embolias, tanto arteriales, que son las sistémicas, y las venosas, que son las que vienen al corazón. Vamos a entrar exclusivamente a lo que es la embolia del líquido amniótico. Esta patología es bien difícil de diagnosticar, la embolia del líquido amniótico. Generalmente, cuando hay una ruptura de la placenta, hay una ruptura de la placenta y los vasos uterinos se quedan vacíos, sangrados, inmediatamente tienen que cerrarse los vasos uterinos por la presencia de las hormonas que se encuentran a nivel de la útero. Y eso es lo que no ocurre en este tipo de pacientes. No hay un cierre completo y rápido de las venas uterinas. Entonces, está activo que el líquido amniótico que se encuentra en la bolsa placentaria, con todos los contenidos, con el tejido fetal y todo eso, entra a la sangre materna. Y es una complicación muy rara y es la mortalidad materna, la causa de la mortalidad materna es 50%. Entonces, no, 55% es la complicación de embolia del líquido amniótico. Solo 5% de las mujeres a nivel mundial pueden tener este tipo de complicaciones, y cuando tienen esas complicaciones tienen una alta mortalidad, 80% de mortalidad. Y es bien difícil de diagnosticar, porque ocurre de que la madre ha dado la luz y está tranquila, feliz, y al día siguiente o a los 2 días aparecen síntomas, ¿no? Unos síntomas que una disnea brusca, una cianosis, un shock, seguido de alteraciones neurológicas que pueden ser cefalea, convulsión, estómago y llegar a la muerte. Si sobrevive a esta primera crisis, a la crisis inicial, ese paciente igual va a dar edema pulmonar, va a ser una complicación intravascular diseminada y va a morir. Es una mortalidad muy alta en este tipo de embolia del líquido amniótico. Ojalá nunca les pase a ustedes en su vida profesional, de diagnosticar la presencia, y de repente aparecen todos esos síntomas y uno no sabe por qué, porque es indefenso. 5% de universal es eso. Ese es la. Ahora, ¿qué es el mecanismo de la muerte por líquido amniótico tejido fetal? Tiene un mecanismo que es bioquímico, y los componentes del líquido amniótico actúan bioquímicamente. Activan los factores de la coagulación formando coágulos que pueden obstruir los vasos sanguíneos de la madre, y van a la necrosis hepática afectada. Generalmente afecta todos los tejidos, ¿sí? Porque está en la microcirculación. Y también puede ser, miren, hay una actividad bioquímica, ¿no es cierto?, del líquido placentario que afecta al sistema de la coagulación. Entonces forman coágulos. Y también hay un sistema inmunitario, hay una reacción inmunológica. Entonces, son estos dos mecanismos para poder entender por qué el líquido amniótico hace tantos estragos en la circulación de los sistemas. Las complicaciones son por obstrucción de los vasos sanguíneos pulmonares, porque llega a los pulmones. Y cuando llega a los pulmones, ahí va a ser las complicaciones por lesión incluso de las cavidades alveolares. Las cavidades alveolares se lesionan, ¿sí? Entonces, por eso es que nos van a dar unas sintomatologías a nivel pulmonar. ¿Cómo se diagnostica? Por autopsia. ¿Qué se puede imaginar? Por autopsia.
Entonces la madre muere, pues, generalmente muere sin diagnóstico, se hace la autopsia y se observa en la microcirculación, especialmente de la circulación pulmonar materna, escamas desprendidas del piel fetal, en la nubo, grasa de piel, mucina, que eso nos va a llevar a un edema pulmonar, a una lesión de las cavidades alveolares difusas y vamos a poder ver trombos porque activa el sistema de la coagulación, por eso hay trombos que imprimen. Y esta lesión de la cavidad alveolar es por un sistema inmunológico que nos va a permitir unas reacciones inmunitarias que destrozan los tejidos. ¿Sí? Ahí está entonces, el diagnóstico se hace por autopsia, o sea, se realiza autopsia y la microcirculación del tumor materno se encuentran todos estos elementos del líquido amniótico y vamos a tener que ver una lesión de las cavidades alveolares y cómo se el mecanismo es por activación del sistema de la coagulación del sistema inmunitario. Esto es el mecanismo. Vamos a hablar un poquito de embolia grasa molecular. Ustedes dirán, ¿por qué embolia grasa molecular? Generalmente este tipo de embolias aparece en esos accidentes muy fatales que se ven, accidentes automovilísticos o accidentes musicales, el golpe de los huesos, especialmente los huesos largos para decir embolia grasa. Entonces, ustedes saben muy bien que la médula ósea es grasa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a tener? Estos huesos generalmente van a, alguien nos y esos pasos sanguíneos pueden llegar por capacidades del hueso, de la médula ósea, o fragmentos de médula ósea. También podemos tener fragmentos de hueso, que serían los émbolos, toda sustancia sólida, líquida, lo que sea, sólida, líquida, gaseosa, que se van a con la circulación sanguínea. Entonces, los fragmentos de hueso también se pueden formar de todos modos, estos fragmentos de grasa que se encuentran en la circulación sanguínea van a llegar a la vasculatura pulmonar. ¿Sí? En la vasculatura pulmonar van a dar, qué sé yo, toda la sintomatología de los pulmones, pueden dar un infarto pulmonar, pueden dar hemorragia pulmonar, etc. La causa son los fragmentos de huesos largos, traumatismo de las partes blandas y fundamentos. Cuando estamos hablando de traumatismos de partes blandas, estamos hablando, por ejemplo, del tejido adiposo, que se traumatiza y van a haber fragmentos en el tejido adiposo, como se dice embolia grasa, para comprender la médula ósea no tiene fragmentos grasa, ni las hemátulas. ¿El mecanismo cuál es? La fractura de los huesos largos rompe los sinusoides vasculares de la médula o ventris, permitiendo la entrada de fragmentos de médula o tejido adiposo a los vasos sanguíneos y su posterior llegada al pulmón. A veces incluye para toda la sintomatología de los pulmones, hemorragias, infartos pulmonares. Características. Este tipo de embolos son hallazgos accidentales, no dan mucha sintomatología clínica. El 90% de las personas con lesiones óseas graves forman embolos grasos y son los riesgos de son simples hallazgos clínicos. ¿Sí? Es mortal de 5 a 15%. Síndrome de la embolia grasa. La minoría de los pacientes presentan los siguientes síntomas: insuficiencia renal a los pulmones, síntomas neurológicos, anemia y trombocitopenia. ¿Por qué la trombocitopenia? Es porque adhesión de las plaquetas, los plaquetas se adhieren a los glóbulos de grasa. Y pues
posterior agregación, o se puede entonces va a haber ausencia de plaquetas. Las plaquetas se unen a las grasas o se puede decir que se muestran en el bajo, ¿no? Y eso nos va a llevar a la trombosis porque la niña podría deberse al resultado de la agregación de los ciclos de los meses. La clínica, de 1 al tercer día de las lesiones traumáticas aparece de forma brusca, taquicardia, taquicardia, todos los signos y síntomas del problema pulmonar, irritabilidad, porque hay un problema ya del sistema nervioso central. Y la inquietud puede progresar al síndrome confusional, porque llega al sistema nervioso. Exantemas verticales difusos también se pueden presentar en un 50%, y está relacionada con la trombosis o de los de las plaquetas, porque se han unido a las grasas. Entonces, esto nos va a dar a la trombocitopenia y para exantemas verticales difusos y todo lo que esto puede ser muy útil para el ya saben por qué es eso, porque las plaquetas se adhieren a los glóbulos de grasa. ¿Sí? ¿Cuál es el mecanismo de síndrome graso? Obstrucción mecánica, puede ser por la grasa o daño invisible. Las dos cosas, obstrucción mecánica, protegido adiposo y daño invisible. Los proteínos de grasa y los agregados de linfocitos y plaquetas pueden obstruir la linfocirculación pulmonar y cerebral. La liberación de los ácidos grasos libres de glóbulos y grasa causa lesiones tóxicas locales al endotelio. Se activan las plaquetas y cuando se produce un reclutamiento depositario, lo cierto que liberan radicales libres, proteáceas, todo eso es el mecanismo de por qué se lesionan los tejidos cuando hay esta obstrucción mecánica y también bioquímica. El diagnóstico generalmente se realiza por un estudio patológico donde se hace cortes de congelación. No se olviden que estamos hablando de embolia. Entonces, esos cortes se hacen por congelación y se tiñen con tinciones especiales para grasa, como el 4. Y ahí vamos a tener en la microcirculación, vamos a encontrar glóbulos de grasa dentro de los vasos sanguíneos de la microcirculación. Porque van a estar teñidas con el supercuarto, la grasa se tiene de un color rojo naranja dentro de la microcirculación. Entonces ahí nosotros decimos que este es un embolio. Una cosa es el embolio de grasa, y otra cosa es el embolio gaseosa. De gases estamos hablando. Es la presencia de masas espumosas de gas aire. Es el embolio gaseoso. Cuando estamos hablando de embolio gaseoso, estamos gas, ¿sí? Y que van a ser masas espumosas que están dentro de los vasos. Siempre la microcirculación es más que obstruye o ocluye los vasos sanguíneos y por supuesto van a causar lesiones isquémicas, generalmente lesiones sistémicas. ¿Cuándo se produce esto? Cuando hay comunicación entre la vasculatura y el aire. ¿Cuándo ocurre esto? Por ejemplo, si hay un traumatismo torácico, se han roto, ha habido fractura de las costillas y eso está pinchando, está rompiendo el tejido pulmonar. Entonces los vasos sanguíneos están abiertos en el tejido pulmonar y hay el aire, los tejidos van a envolver de aire. Ese aire va a circular por todos los vasos sanguíneos de la microcirculación. Por eso dice que permite la llegada de los vasos sanguíneos de la microcirculación. Las causas también podrían ser intervenciones obstétricas, ¿no es cierto? Cuando están haciendo la cirugía y los vasos están abiertos, puede echar la laparoscopía o lesiones
gaseosas o de aire, cuando están inyectando, siempre sacan el aire desierto. Claro, pequeñas cantidades de aire que no causan nada, pero a partir de 300 centímetros cúbicos de aire con una genética mortal, no te salva eso. Ahora te va a ir a facilitar si te gusta todos los números que si estás especialmente características clínicas para poner efectos clínicos de la circulación pulmonar es necesario un volumen mayor de 100 mililitros de introducción de 300 a 500 mililitros puede ser, aquí está la nota. Los microémbolos de aire atrapados en los capilares provocan una intensa respuesta inflamatoria. ¿Sí? ¿Dónde se libera? Claro, tiene que haber una respuesta inflamatoria porque es algo anormal. Entonces se liberan citocinas, pueden lesionar los alveolos, ¿no es cierto? Hay una lesión alveolar. Las burbujas de aire en el sistema nervioso central van a dar un deterioro del sistema central, que puede empieza con una confusión, ¿no es cierto? Que puede terminar en un coma por la presencia y la muerte súbita. Vamos a ver el ciclo de enfermedad de bronceador. Se produce cuando una persona experimenta un descenso de los bronceadores, se sumerge bruscamente a las profundidades. Entonces hay disminuye la presión atmosférica y tiene que aumentar, tiene que ascender lentamente esa persona para que todo el todas las moléculas del entorno se puedan disolver. Porque cuando así bruscamente no se disuelve, y los tejidos sí se desprenden sin disolverse, y ahí van a formar hongos. ¿Sí? Ese es el mecanismo. Se produce cuando una persona experimenta un descenso brusco de la presión atmosférica o asciende. Cuando estamos hablando de asciende, por ejemplo, cuando entramos a la luz, la luz está presurizante. Y si eso falla, entonces se apaga. ¿Por qué? Porque igual vamos a hacer émbolos de nitrógeno, y tenemos que igual descender lentamente para que se disuelva esos émbolos de nitrógeno, de aire. Porque si no se disuelve, se prenden a los tejidos y después se desprende y van a formar burbujas de aire que van a circular en la circulación sanguínea y van a llegar a los pulmones. Y eso es importante. ¿Sí? Entonces, ahí también tenemos de aquellas personas que pueden volar a altitudes muy elevadas sin aire presurizado. ¿Sí? Y la descenso brusco de la presión atmosférica los más afectados son los buceadores submarinos a grandes profundidades. Eso es lo que más se ve. ¿Cuál es el mecanismo? Se respira aire a alta presión y se disuelve cantidades importantes de gas, especialmente nitrógeno. Nosotros, por ejemplo, respiramos aire y se disuelve en nuestro organismo. Es normal eso, se disuelve el nitrógeno en los tejidos orgánicos. Pero si después se asciende demasiado rápido, el nitrógeno y el gas se desprenden de los tejidos y en la sangre forman masas espumosas que quedan. Siempre los buceadores tienen que ascender lentamente para que todo ese gas que está adherido a sus tejidos se pueda disolver. Si no ocurre eso, no se disuelve, se van a desprender y van a formar burbujas de aire dentro de las instituciones y esas la neumonía gaseosa. A la embolia, estos de los que ascienden a grandes altitudes, que viajan en aire en cabinas no presurizadas, ¿no? El organismo se expone a una descompresión súbita cuando pasa de una presión atmosférica baja a una normal, lo que ocasiona el desprendimiento de
se tienen que disolver, pero como están bajando rápido, no se disuelven. Entonces se desprenden y llegan a la circulación sanguínea y llegan a formar burbujas de aire. Y esto es el aire. Efectos de la enfermedad por descompresión dependen de los siguientes factores: la profundidad, la altura alcanzada, la duración de la exposición a la presión anormal, la velocidad del ascenso y del descenso. Tiene que ser lento, tiene que ser lento. Muy rápido no le da tiempo al tejido de diluir esos émbolos de aire. ¿Sí? Y el estado general del individuo también es importante. El viejito va a estar más afectado que el joven. Los cambios patológicos son más notables en personas obesas, porque el gas se solidifica mejor en la grasa. Es un examen. Así es que los gorditos, cuidado con hacer buceado, con hacer esa práctica de buceadores y demás cosas. Que uno quisiera cuidar corporales. De aquí se puede sacar varias preguntas para el señor Bacer, que habla después de examen. Por eso quiero terminar esa columna del tema de ébolos y población cardiaca discriminada. En general, por las poblaciones del foro. En la forma aguda se forman rápidamente las estructuras de gas en los músculos esqueléticos y los tejidos de soporte como las articulaciones, causando un intenso dolor. Esa es la enfermedad por descompresión. Generalmente los buceadores tienen un dolor intenso en las articulaciones, eso es lo que se llama enfermedad de los carbones, donde los óvulos de gas en los sistemas esqueléticos causan necrosis. ¿Sí? Los parámetros físicos. Ya saben que es la enfermedad de los cojones, que se forma crónica cuando se presenta un defecto de las articulaciones y cuando hay émbolos en los sistemas esqueléticos o músculos esqueléticos. Bueno, ¿cómo se terminamos los esquemas? Entonces, si hacemos un repaso, hemos hecho con embolias, hemos hecho embolamiento abiótico, hemos hecho émbolo de grasas, hemos hecho émbolo de aire, ¿no es cierto? Por descenso y por ascenso. ¿Sí? Ahora vamos a ir en infarto. Yo sé que ustedes saben que un infarto es una forma de necrosis isquémica. Es una necrosis de coagulación. Todos los tejidos infartados es una forma, es el mejor ejemplo de necrosis de coagulación. Ese es el infarto. Ahora, ¿cuándo se presenta la necrosis de coagulación? Cuando hay una interrupción brusca de la circulación sanguínea. O sea, quiere decir que está normal la circulación y aparece un émbolo. Y el émbolo ya sin ocasionar nada hasta llegar a un vaso sanguíneo que ya no puede pasar. Un vaso sanguíneo típico, está indicando la pared muscular del corazón. Entonces llega un émbolo, bloquea la coronaria y toda esa parte que tiene que estar ligada a la coronaria de forma brusca entra en el sistema. ¿Eso qué significa? Significa que ese sector ya no recibe más sangre. Entonces, si no recibe más sangre, ¿qué es lo que va a pasar? Va a tener que desnaturalizar sus proteínas. Ese órgano desnaturaliza sus proteínas y estamos hablando de lo que es la necrosis de coagulación. Porque en la necrosis de coagulación hay desnaturalización de las proteínas. Y por supuesto, como es un tejido necrótico, después va a haber una reacción inflamatoria. Cuando hay una desnaturalización de las proteínas, se mantienen las siluetas, los tejidos, las células, todo eso. ¿No? Entonces, ¿qué es el infarto? Es una forma de necrosis isquémica, de necrosis de coagulación. ¿Sí? Pero es necrosis, tiene que haber una reacción inflamatoria.
buscan un arte o intentan una imagen de la presencia de los impactos cardíacos cerebrales son primeros causantes de la mayoría de las enfermedades cardiovasculares. La causa más frecuente de los impactos que se fragmentan, se emboliza. Y eso podemos tener embolos arteriales, más que todos son los embolos arteriales, embolos venosos también pueden dar impactos. Los embolos venosos van a dar impactos pulmonares, ¿no es cierto? Los embolos arteriales nos pueden dar impactos de los mioembolos arteriales. Las menos frecuentes son también un vasoespasmo local nos puede causar un impacto. Porque hay un vasoespasmo y ese tejido se ve desprovisto de circulación sanguínea, ¿no es cierto? Inmediatamente reacciona y se instala la necrosis de coagulación. Es un modelo de caso. Un daño a nivel de las placas ateromatosas, torsión de los vasos. Por ejemplo, yo tengo un ejemplo de la torsión testicular en el caso por torsión del pedúnculo testicular. Entonces, siempre los impactos por una interrupción brusca de la circulación sanguínea que está afectando al tejido cerebral. Y el impacto es un ejemplo de clasificación de los impactos. Se clasifican por su color e impactos rojos e impactos blancos. La presencia o ausencia de infecciones, impactos sépticos e impactos asépticos. Esas son las cuatro clasificaciones según el color y según la presencia o ausencia de infecciones. Según el color, los impactos son rojos. Es decir, se forman por una oclusión venosa en los tejidos laxos, esponjosos. Ahí es donde más sería el impacto rojo de los laxos. Por ejemplo, el impacto pulmonar siempre es hemorrágico rojo, porque es tejido laxo, que tiene doble circulación. Es importantísimo en qué tipo de tejidos tenemos impactos hemorrágicos. Los impactos rojos en los tejidos laxos, en los tejidos esponjosos, en los tejidos que tienen doble circulación, pulmones, intestino delgado, o puede ser en los tejidos congestionados por el drenaje venoso, ¿sí? Por oclusión de cosas presentes. Entonces, esas son las características de los impactos hemorrágicos. Los impactos blancos, ¿dónde se ven? Se forman en las oclusiones arteriales, en tejidos sólidos, una circulación terminal, arterial terminal, esos pueden dar impactos blancos. También podemos tener, si hay un acompañamiento de infección, entonces vamos a tener impactos sépticos, aquellos que no están infectados, que no hay infección inflamatoria, y van a ser sépticos, sépticos, y son sépticos aquellos que están forman los impactos asépticos, los que no hay infección, y los que están infectados forman los sépticos. Ahora, existen construcciones vasculares que no causan impactos tisulares, sino isquemia tisular. La isquemia tisular es que te puede dar otro tipo de necrosis, ¿no es cierto? No siempre un impacto, el impacto es una necrosis de coágulos. Afectan los siguientes tejidos. Tejidos con doble circulación vascular, o sea, con doble carga colateral, también es importante la velocidad de obstrucción de vasos. ¿Sí? La susceptibilidad al tejido al isquemia. ¿Cuáles son más susceptibles? El cerebro y el corazón son más susceptibles a los impactos, a la necrosis isquémica. Ahora, ¿qué forma tienen los infartos? Tienen la forma de cuña. Miren, el vértice, cuña, ¿cómo es? Voy a tomar el vértice y aquí le hago una base. Ese es el vértice, ¿no es cierto? Entonces, el vértice siempre está mirando al vaso que se ha embolizado. Y la base está alejada del vaso. ¿Sí?
¿sí? Ese es. Los ricos tiene la forma de puñales. Y si ustedes ven, te muestran una forma triangular, ¿no es cierto? Entonces el vértice siempre está cerca al vaso cúbico y la base cerca. Ahora hay impactos recientes son aquellos que están mal definidos, porque los impactos tienen esta definición triangular, en forma de puño, ¿cierto? Pero aquellos impactos recientes están mal definidos. ¿Por qué? Porque no le ha dado tiempo al tejido de formar una reacción inflamatoria en la periferia. Y cuando se forma, este es el tejido necrótico, necrosis por operación, como es necrosis, está acompañado de reacción inflamatoria que rebordea el tejido necrótico. Este reborde es el que le da la forma de esa cuña. ¿Sí? Lo que tenemos en la parte central del infarto es puro tejido necrótico. Y lo que le da la forma que nos reborde es la reacción inflamatoria. Una reacción inflamatoria que presenta vasos dilatados, congestivos, por eso que hay un reborde muy rojo, por la dilatación vascular, ¿no es cierto? Por la mayor cantidad de vasos sanguíneos y por la presencia de los leucocitos que hagan un tipo de reacción inflamatoria. ¿Para qué? Para poder fagocitar y eliminar este tejido necrótico. Que después, todo tejido que ha sufrido muerte, necrosis, es eliminado por reacción inflamatoria, no se va a quedar al 50%, entonces tiene que ser sustituido por fibras colágenas, que se llama fibrosis o cicatriz. ¿Sí? Entonces, todos los tejidos infartados van a terminar curando por sustitución por fibrosis. ¿Sí? Ahí está. El reborde es el reborde que le da la forma al infarto, es la reacción inflamatoria, donde hay una gestión vascular, hay una reacción inflamatoria, hay extravasación de linfocitos, etc. Las características histopatológicas terminales en el infarto es la necrosis de coagulación, excepto en el cerebro. En el cerebro no hay necrosis de coagulación, es necrosis colifativa. Esta zona infartada después son reemplazadas por cicatrices. Siempre, cuando hay una reacción inflamatoria, se instala la reacción inflamatoria y paralelamente se instalan los procesos reparativos que terminan curando, ya sea por una sustitución o por una recuperación. Que son las dos formas de curación. Listo. Con eso hemos terminado el impacto. Y vamos a entrar al shock. No mucho. Esto lo voy a dejar para mañana porque es complejo y hay que explicar bien este proceso. Tenemos que soltar el polémico, todo eso, y después de terminar el shock, entramos a la coagulación intravascular diseminada, son 2 temitas más y terminamos el programa también. Y empieza las clases después del receso y entra el doctor Villarruel con inmunología, sistema inmunológico y inmunológico. ¿Sí?